Bueno, entonces hoy, 11 de junio, tenemos la 10ª sesión de usuarios de Mars3 y ScopeQ. Bienvenidos a nuestra sesión. Yo, Deyanira Ariza, la representante de Bruscopen para Colombia, estoy a sus órdenes para atenderlos y solucionarle todas sus inquietudes. Bueno, entonces, Bruscopen Laboratorios es una empresa alemana, como ustedes ya conocen. Y vamos a reiterar el tema de nuestro objetivo de las reuniones que tenemos cada 15 días, los lunes de 5:30 a 7 de la noche. Aunque hoy en Colombia sea lunes festivo, aquí estamos muy juiciosos haciendo esto. Nuestra idea de estas sesiones es fortalecer el uso de los equipos, o sea, que conozcan mucho más cómo se usan los equipos, repasar el protocolo recomendado, el protocolo que recomienda Bruscopen en el uso de los equipos, compartir experiencias de cada uno, eso es uno de los temas muy importantes que tenemos, obtener el mayor provecho de sus equipos y organizar también grupos de investigación. Entonces, en este proceso estamos. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar en el tema de las plantillas, ¿sí? Bueno, entonces, hoy vamos a ver cómo es el editor de plantillas. Es la forma como podemos crear temas para poder hacer evaluación de pacientes, ¿sí? Entonces, aunque se pueden usar tanto en el asistente de análisis como prueba de potencia y también en el módulo de proyecciones, definitivamente es bastante útil para hacer todo el tema de asistente de análisis. Y vamos a ver qué podemos hacer con todas estas opciones. Entonces, ¿cómo se escoge las plantillas? Simplemente en el programa se escoge plantillas en la parte, en el módulo de base de datos, y básicamente seleccionando eso uno puede entrar a la opción de plantillas. Vamos a ver qué partes tiene el editor de plantillas. El editor de plantillas, tan pronto, ¿qué partes tiene? Tan pronto uno entra al editor de plantillas, tiene en la parte izquierda, discúlpenme que se adelantó, en la parte izquierda de la ventana aparece el contenido de la base de datos, o sea, ahí voy a ver todo lo que tengo en mi base de datos, ¿sí? En la parte inferior hay una opción de búsqueda para yo poder buscar un elemento en esa base de datos. Tengo una parte para saber qué tipo de plantilla voy a trabajar, si en generador, análisis de sesión o análisis de entrada. Tengo el espacio para colocar el nombre de la plantilla, sea para buscarla o para crearla. Y acá lo que me va a dar la información de esa plantilla que contiene, ¿sí? Y aquí abajo está el menú de plantillas. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar qué significa cada uno de estos. Entonces, en el editor de plantillas, uno lo que también lo puede hacer, generador, análisis de sesión, análisis de entrada. Entonces, en generador es editar la plantilla para usarlo en el generador Viva, que es automático, que se usa en el asistente para pruebas. Análisis de sesión son para hacer prueba principal en el asistente de pruebas y para el módulo de proyecciones. Y análisis de entrada básicamente se usa para el tema manual de asistente para pruebas. Como les he dicho ya en varias oportunidades, el tema que nosotros nos hemos centrado en estas sesiones inicialmente es trabajar todo el tema automático. Vamos a ver cómo hacemos una selección de una plantilla. Simplemente uno escoge una plantilla sacándola aquí de la lista donde está el nombre, y ahí aparece lo que tiene esa plantilla. Aquí en este caso yo quise mirar esta plantilla que estaba aquí como cáncer de mama, donde me aparecen células, emociones, enfermedades y síntomas, microbiología, monocitos y urogenital. Es importante identificar que si se dan cuenta, aquí hay opciones de las plantillas que aparecen en negrilla, con un número al lado, o otras que aparecen simplemente sin negrilla, que son las categorías normales. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se creó esta plantilla de cáncer de mama, se dijo, de células tome 10, o sea que uno toma un elemento y simplemente le está diciendo, coja un grupo de esos, y cuando está sin negrilla, lo que estamos haciendo es que vamos a meter temas específicos. Por ejemplo, en ese tema de enfermedades y síntomas, aquí en cáncer, se escogió cáncer
cáncer de mama derecho, cáncer de mama izquierdo. Y aquí, por ejemplo, hay carcinoma, entonces yo puedo escoger hasta elementos específicos para hacer una evaluación. Bueno, entonces eso es muy importante en el tema de la creación de plantillas. Entonces, vamos a seguir. En el menú de plantillas que está en la parte inferior, yo tengo para hacer varias cosas. Una que es nueva plantilla, que es para crear una nueva plantilla. Borrar muestras, que cuando yo deseo borrar una plantilla que exista, ¿sí? Cambiar el nombre de los patrones, exportar un patrón o importar un patrón. Bueno, una cosa antes de seguir, borrar la muestra lo que hace es borrar la plantilla, eso no borra información de la base de datos, ¿no? Borra simplemente la plantilla. Cambiar el nombre de los patrones porque quiero cambiar el nombre, porque alguna cosa quiero cambiar en el nombre del patrón. Exportar patrones cuando yo quiero algo que tengo en mi base de datos o que he construido o quiero compartir con un colega. E importar patrón es cuando un colega me envía una información, me envía una plantilla y la quiero importar y adicionar a la base de datos que yo tengo. Entonces, es muy importante estos dos puntos de exportar e importar patrón. Vamos a crear una nueva plantilla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que básicamente crear en plantilla nueva. Cuando uno dice plantilla nueva, básicamente aparece aquí esta ventana donde me dice creación de una plantilla y simplemente uno coloca el nombre. En este caso le puse yo ejercicio creación de plantilla y le doy OK, ¿sí? Y simplemente con esa opción la voy a crear. Bueno, entonces, aquí lo que hacemos es, cuando ya creo el nombre de la plantilla aquí arriba, después voy a ir seleccionando qué cosas de la base de datos voy a sumar y voy a colocar. Por ejemplo, aquí ya coloqué yo adicciones y le puse 2. Ya les muestro qué significa eso. Y aquí, estando en emociones, simplemente puedo usar estas dos flechitas. Una es para incluir algo, la otra es para suprimir. Y simplemente que está diciendo en emociones, que es la que tengo aquí acuérdense que se ve un gris pues un poco clarito, pero aquí lo que me dice es que la cantidad de tazas que tiene esta rúbrica son 242. Esta categoría tiene 242. Yo aquí le estoy diciendo que en esta plantilla quiero que me tome 20, o sea, hasta 20. ¿Por qué estoy tomando 20? Simplemente por la recomendación que nosotros hacemos, que cuando estemos midiendo algo, tomemos el 10% máximo, 20 elementos. Y simplemente uno le da OK aquí para que él vaya construyendo esa plantilla. Bueno. Listo. Entonces, también se puede usar el tema de buscar. Cuando yo quiero buscar algo, entonces puedo usar esta opción de aquí abajo. Por ejemplo, le dije diabetes, porque quiero buscar todo el tema que tenga que ver con diabetes. Entonces, él ya me buscó en diabetes, me buscó acetonemia, diabetes mellitus y yo la adicioné. Le di buscar siguiente, al buscar siguiente me colocó coma diabético y entonces también puedo adicionarlo. Entonces, fíjese la diferencia que tengo aquí. Estas palabras quedan en negrilla porque simplemente cogí toda esa categoría y simplemente estoy diciendo cuántos elementos de esa categoría voy a revisar. Y cuando voy a colocar elementos específicos, él simplemente me va a aparecer el nombre en letra normal, o sea, sin negrilla. Y simplemente de esa forma voy adicionando. Y de paso también conocer esta opción de búsqueda, que simplemente me aparece esta ventana donde yo puedo colocar palabras aquí y darle buscar siguiente o darle cerrar a la búsqueda. Cuando yo ya he creado una plantilla, igual yo también tengo la opción de borrar una plantilla. Entonces, lo que yo les decía, esta función puede borrar definitivamente la información, los porcentajes no se borran de la base de datos, o sea, borro la plantilla como tal, pero la base de datos no se modifica. Entonces, debo tener cuidado con qué voy a borrar. Igual, él me va a preguntar, ¿estás seguro que desea eliminar este modelo?
Y si le digo que sí, pues él me lo va a borrar, ¿sí? Si le digo que no, pues simplemente no me lo borra. Y cerramos el editor, o sea, esa es la forma fácil de borrar una plantilla. Entonces seguimos. Cambiar nombre de los patrones, o sea, yo también puedo cambiar el nombre a los patrones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente estoy acá y le doy cambiar nombre de patrón. Entonces él simplemente me dice ejercicio creación de plantilla y aquí le puse ejercicio nuevo nombre creación de plantilla. Simplemente creé una plantilla aquí y le cambié el nombre y simplemente le doy OK, entonces cambio el nombre de una plantilla. Ese es bastante sencillo de usar. Esta parte es muy importante, que es el editor de las plantillas y cómo exportar un patrón. Como les decía hace un momento, esto es cuando deseo compartir una plantilla que he generado o información que he generado para compartirla con los colegas, ¿sí? Entonces, es importante que lo primero que hay que hacer es crear una nueva plantilla con todos los porcentajes que desee exportar. O sea, para eso, para no tener que sacar plantilla a plantilla, yo hago grupo de lo que yo quiero exportarle a mi colega. Entonces, en este caso, coloqué yo aquí datos para exportar, puse biodescodificación, frecuencias de Royal Rife, correcciones emocionales, fuerzas oscuras, emociones atrapadas. O sea, simplemente se crea una plantilla de lo que yo quiero exportar, ¿sí? Y con eso empiezo a usarlo. Tan pronto yo tengo esta plantilla y le digo exportar, ¿el qué va a pasar? Él me genera en una carpeta que se llama Scope 2004 Export, o sea, él siempre lo deja ahí, ¿sí? Entonces simplemente yo le voy a dejar datos para exportar, y es importante que le dé guardar. Al darle guardar, es simplemente me guarda dos archivos. Uno extensión .sc1 y otro tipo sc2. Es importante que esos dos archivos son los que yo le transmita a la persona con que quiero compartir la información, porque eso es lo que él va a poder importar, ¿sí? Se pueden exportar los porcentajes del sistema que han, pero lo que no se puede exportar es lo que originalmente trae Bruscopen. Eso no hay forma de exportarlo. O sea, uno puede exportar cosas nuevas que haya construido, pero la base de datos de Bruscopen no permite exportarla. Bueno, entonces cuando ya exporto el patrón, simplemente él me sale y me dice los 1605 índices se han exportado con éxito. O sea, simplemente él dice, ya lo exporté. Y cuando entro a mirar en el explorador de Windows, encuentro Scope Export y encuentro los dos archivos que son los que debo enviar al que deseo para que los pueda importar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Copiar esos dos archivos en una USB o mandárselos por correo y decirle, estos son los que quiero compartir con un colega. Bueno. Y miremos el otro tema que es importar patrón. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es importante que cuando se va a importar un patrón, que le recomendamos que saque un backup de su información, ¿sí? Siempre saque backup de la información. En la sesión pasada vimos cómo se sacaba el backup. Bueno, entonces este es el mensaje de advertencia para que básicamente esté seguro de que quiere pues importar un patrón. Aparecerá el cuadro de diálogo, que es este, donde me va en la carpeta import, que es generalmente donde él va a buscar dónde está la importación, o en la carpeta que ustedes tengan la información que su colega les ha enviado. Simplemente seleccionan el archivo SC1 y le dicen abrir, ¿sí? Entonces simplemente se iniciará el proceso de importación y simplemente cuando termine indica básicamente cuántos porcentajes se han importado. Esos porcentajes ya están en su plantilla y en la base de datos. Bueno, entonces esa es la información. Ahora voy a pasarme al programa
para poder hacer esto y ver qué comentarios tienen sobre al respecto. Bueno, aquí ya vemos que tenemos 9 asistentes, pues qué bueno. Tenemos al ingeniero Guillermo Quintero, la doctora Jacqueline Sánchez, al doctor Maximino Pinzón, que es rico, al doctor Omar Osorio y a Zuli Sánchez, nuestra terapeuta Zuli Sánchez. Bueno, entonces vamos a irnos al programa. Entonces, estando acá en la entrada principal, me voy a base de datos. Y aquí veo las diferentes opciones que tenemos. Estas las vimos en la sesión pasada, o sea, en la sesión pasada estuvimos viendo el tema de escaneo sustancia borrar. Me equivoqué, el tema de backup lo vimos fue hace un mes. Bueno, en el tema de plantillas, simplemente le doy clic a la opción de plantillas acá. Entonces me aparece esta ventana que es la plantilla. Entonces fíjense que igual yo puedo mirar y aquí voy a mostrarme todo lo que tengo en la base de datos. ¿Correcto? Entonces me voy a mirar, esto es lo que hay en la base de datos y aquí tengo las diferentes plantillas que hay. Bueno, me voy a ir a voy a abrir otra diferente, voy a abrir por ejemplo la de diabetes. Diabetes, esta, ¿sí? Si yo abro una plantilla, entonces aquí me aparece cómo está construida esta plantilla. Me dice que tomaron de células, tomaron toda la categoría de células y están diciendo que de células tomen 10. Corazón y sistema de circulación, como está, no en negrillas, lo que me está diciendo es que tomaron partes de corazón y sistema de circulación. Vamos a mirar qué partes tomaron para revisar el tema de diabetes. En arterias también no está en negrilla, tomaron específicamente la aorta torácica. Circulación, por ejemplo, tomaron de circulación toda la categoría de circulación y la pusieron le dijeron que cogiera 7 elementos. Colocaron sangre y dijeron que de sangre tomara 15 elementos. Yo simplemente le doy clic en el menos. En emociones tomaron la categoría de emociones y dijeron que colocara 20. En enfermedades y síntomas, miremos qué tomaron. En enfermedades y síntomas tomaron en A, en C, o sea, me está diciendo en cuáles de enfermedades y síntomas tomaron. Acetonemia, diabetes mellitus. En C, choque de insulina, choque diabético y choque diabético. En D, tomaron deshidratación, desmielinización, diabetes. Y hay varias diabetes acá, las tomaron todas. Y fíjense que uno puede ir escogiendo elemento por elemento, ¿sí? Entonces aquí formación de glucógeno y de esta forma se va incluyendo uno a uno. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces aquí en H, por ejemplo, hiperinsulinismo, hipoglucemia. En P escogieron polidipsia, poliuria. En S escogieron sed, sequedad bucal. En U, urinación frecuente. En B, vejiga neurogenética. Entonces, eso fue todo lo que sacaron de enfermedades y síntomas. En microbiología escogieron 20 elementos de microbiología. Monocitos, sistema de macrófagos escogieron 15. De órganos de la digestión escogieron elementos específicos que son: en la glándula salival del abdomen escogieron 20 elementos de la glándula salival, ¿sí? O sea, no escogieron todos, sino solamente la glándula salival y los 20 elementos dentro de la glándula salival. Órganos epigástricos escogieron el vaso y el hígado, vaso con 15, hígado con 15. Y en urogenital escogieron riñones con 15, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, de entender cómo quedan clasificadas las plantillas. Por favor, si alguien tiene alguna duda, me cuenta. Bueno, entonces esta es la forma D. Entonces vamos a crear una plantilla aquí. Entonces, como les decía, ¿cómo se crea una nueva plantilla? Me voy acá a plantillas y, como les decía, creo una nueva plantilla. Vamos a crear una nueva plantilla. Entonces aquí voy a crear una que se llama ejercicio, plantilla, 10ª sesión. ¿Listo? La voy a crear así, ejercicio, plantilla, 10ª sesión.
Tan pronto digo yo, ejercicio plantilla décima sesión. Fíjese que acá me queda esto en blanco, ¿sí? Porque estoy creando una nueva plantilla. Entonces, voy a meterle... aló, ¿quién está por ahí? Yo. Doctor Uribe, bueno, ¿qué nos sugiere que le metamos a esta plantilla de ejercicio? ¿O cómo quiere que la llamemos? Es que estaba en el baño haciendo número 1. Ya. Listo, doctor. Estaba en el proceso de crear una nueva plantilla, entonces quería, le puse ejercicio plantilla décima sesión, pero no sé si quiere que le pongamos un nombre diferente y creemos algo útil. A ver, yo en alguna ocasión estuve comentando que en la parte de la semiología médica, que es cómo se elabora una historia clínica, nosotros preguntamos causa de consulta. Entonces me dice, tengo dolor de cabeza. ¿Cuándo le empezó? ¿Cómo le empezó? ¿Cómo han evolucionado los síntomas? ¿Qué tratamiento ha recibido y estado actual? Es importante, yo les decía que en la historia clínica que yo hago, tengo una parte donde hablo de conflictos y le pregunto a la persona qué es lo que más lo ha agobiado en su vida, en toda su vida, desde el punto de vista emocional. Entonces, yo ya preconcibo con estos datos cómo armo mi plantilla. Entonces mi plantilla puede ser órganos, la parte fisiológica, puedo preguntar por bichos, si pienso que haya una infección, y puedo preguntar por la parte emocional o emociones atrapadas para no tener que hacer una lista tan grande en una plantilla que tuviera que preguntar 100 cosas, sino limitar un poco. Entonces voy a cambiarle este nombre si le parece. De hecho, voy a borrar esta plantilla y voy a crear otra que me parece más práctica. Entonces fíjense que voy a aplicar las cosas. Yo voy a borrar muestras, significa que voy a borrar esta plantilla que acabo de crear. ¿Está seguro de eliminarla? Pues sí, porque no hice nada. Y ahora voy a crear la nueva. Entonces, ¿qué nombre le sugiere, doctor? ¿Evaluación inicial? Pongamos, sí, evaluación inicial. Está muy bien. Evaluación inicial. Evaluación inicial. Listo. Perfecto. ¿Y qué le pondríamos entonces a esa plantilla? Entonces, digamos que vino el señor Tony Tester y dice que hace un mes inició un dolor en la articulación de las manos. Entonces vamos a preguntar la parte articular. O sea que sería sistema del esqueleto. Sí. Y el sistema del esqueleto abrimos. ¿Algo específico o en general? No, vamos a articulaciones. Primero, articulación de la cadera y articulaciones. No, articulaciones abramos. Porque es en las manos. Él consulta por un dolor sí, en las manos. Entonces, articulaciones. Sí. Qué pena es que sí. Entonces están las grandes, las pequeñas. Estas son pequeñas o grandes. Abramos ambos a ver, en pequeñas que nos sale. Lo único malo es que cada vez que abro se baja, pero bueno. Entonces en pequeñas está clavicular, de los dedos del pie, del maxilar, del articulación pulgar. Del pulgar y articulaciones falángicas. Entonces, y articulaciones falángicas de los dedos de... Entonces aquí uno simplemente le voy a colocar uno, le digo OK. Articulaciones falángicas también, entonces voy a medir las articulaciones, le da OK. Fíjese que él me va a crear sistema de esqueleto, pero cuando abro más me va dejando lo que le estoy metiendo, ¿sí? Ahí voy. Articulaciones falángicas de los dedos de... Desear que no aparece.
de la mano, entonces sí. De la mano, listo. Entonces sí, entonces lo sumo y entonces siempre me va a salir 1 porque es un solo elemento. Y articulaciones metatarsianos. No, esos son de los pies, es. Ah, bueno. Listo. ¿Miraríamos algo más? No, dejemos en articulaciones. Vamos como haciendo una plantilla para investigar un problema muy de las manos. Bueno, perfecto. Listo. Bueno. Entonces, repito, aquí ya nos quedó sistema del esqueleto, articulaciones, pequeñas articulaciones, nos quedó articulación del pulgar, falángicas y falángica de los dedos de la mano. Listo. ¿Qué más, doctor? Bueno, el paciente en emociones atrapada, en conflictos, me dice que hace 3 meses su hija se graduó y se va a ir a estudiar a Pekín. Entonces, busco emociones diversas. Emociones diversas, bueno, listo. ¿Sí? Y tengo acuerdos, heridas, mentira, miedo o resistencias al cambio. Resistencias al cambio. Sí. Y miedos diversos. Ah, o sea, tomo de una resistencia al cambio todo. Sí, sí. Ah, entonces ese lo tomo todo. Entonces cuando lo tomo todo, resistencias al cambio me dice que tiene 26. De esas 26, ¿cuántas evalúo? 5 o 7. 7. Bueno, listo. Bueno. Y miedos diversos. Sí. ¿Sí? Miedos diversos y ¿cuántos? Hay 44, ¿cuántos tomamos? 2. 2. Listo. 5, 7. Bueno, quiero decirles a los que están mirando que tengan en cuenta que estos, por ejemplo, son temas que no vienen en la base de datos. Estos son temas que ha creado el doctor Uribe y muy querido nos ha compartido. Entonces, si veo emociones diversas, fíjense cómo queda creado aquí. Miedos diversos 2 y resistencia al cambio 7. Listo, doctor, ¿con qué más seguimos? Bueno, ¿por qué estamos enfocando así? Muchas veces dice Corbera que cuando nosotros tratamos de retener a alguien a algo, empezamos a tener conflictos en las articulaciones de las manos, porque no queremos soltar o no queremos dejar ir. Entonces, por eso es importante mirar esta parte. Nos vamos para otras preguntas. Vamos a saber si esto tiene alguna parte infecciosa. Entonces podemos ir a nuestra parte de micro. Sí, señora. Microbiología. ¿Cogemos algo específico o toda la microbiología? No, pongamos bacterias. Entonces escogemos bacterias dentro de microbiología y al escogerlo acá me dice que hay 168 frecuencias. ¿Cuántos vamos a tomar? 7. 7. Acuérdense que este número lo que hace es que él va a escoger 7 de las 168, pero esas 7 las escoge de acuerdo a la muestra del paciente. Ahorita vamos a aplicar esta plantilla que terminemos de construir. Listo, doctor, ¿qué más? Vámonos a... no sé, ¿a qué más nos podemos ir? Vámonos a la parte alimenticia. A la parte de alimentos. Entonces nos vamos aquí a alimentos. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos debido hacer previamente, en este caso de este paciente, el pretest que nos orientaría hacia dónde. Estamos haciendo una plantilla en Tony Tester sin un pretest. Sin un pretest, bueno, sí, listo, sí. Cierto. Ahorita igual podemos hacer el ejercicio de hacer el pretest, bueno, igual, como sí, es un Tony Test, es un ejemplo porque nos fuimos directamente a la creación de plantillas, sí señor. Queda claro, entonces aquí en alimentación cogemos toda alimentación. No, pongamos mariscos por si es ácido úrico, pongamos metabolismo. Bueno, entonces mira lo que voy a hacer acá. Sí. Metabolismo, bueno, entonces pongamos mariscos, listo. Mariscos, perfecto. De 28, ¿cuántos cogemos? 7.
7. Metabolismo de 8. 2. 2. ¿Y qué más me decía? Vamos a la parte del suero lácteo. Productos de suero lácteo. Hay 8. También 2. Pongamos 5. 5. 2, sí. Bueno. Vamos mirando alimentación, cómo va quedando construida. ¿Sí ven? Ahí va. ¿Algo más, doctor? Pongamos, ¿qué más le investigamos? Bajemos un poquito. No, ácidos orgánicos. Ácidos orgánicos. Puede ser un problema metabólico, sí. Entonces puede ser ácidos orgánicos o metabolismo, cualquiera de los dos. Ácidos orgánicos, aquí está. Escogemos ácidos orgánicos en general. Sí. Sí, señora. 36, ¿cuántos? 5. O le ponemos solamente ácido úrico y sabemos si es por ácido úrico. Lo que prefiera, doctor. Hagamos, si yo voy a decirle así, ¿así? Listo. Sí. Bueno, y metabólico, vámonos a cierremos y bajemos a sistema y vemos si hay alguna infección. ¿En dónde, perdón? No, ya tenemos tenemos microbiología, no preguntemos más. Tóxicos, carga tóxica. Tóxicos, carga tóxica. ¿En general o alguno es específico? No, en general porque esos están alfabéticos. Pues carga tóxica. Pongámosle. Son 661. Pongámosle 5. 5. Ya, 5. Listo. Y vacunación preventiva. Vacunación preventiva. Muchas personas hacen alergias o reacciones de intolerancia a las vacunas, como está sucediendo con el virus del papiloma. Ya. La vacuna del papiloma. Listo, dice que hay 18. ¿Cuántas escogemos? Pongámosle 2. 2. Listo. Entonces aquí tenemos, entonces aquí estaría la evaluación inicial. Voy a cambiarle el nombre porque esta va a ser para Tony Tester. Bueno, cambiar nombre de los patrones, entonces evaluación inicial, Tony Tester, o sea que lo haríamos relacionado con un paciente porque es específico para este paciente, o sea, no es una plantilla general que uno diga voy a revisar diabetes, como la que estamos mirando ahora. Esa es para Tony Tester, de acuerdo a lo que nos dijo. ¿Algo más, doctor? No. Bueno, entonces... Pero vamos a aclarar. Perdón, Deyanira, volvamos a aclarar que esta plantilla se hizo directamente y no tomamos en cuenta el pretest, que se hizo como un ejercicio de una plantilla, no del examen en general. Correcto. Listo, doctor. Sí, es cierto, o sea, esta es una plantilla específica porque estamos mirando este tema. Entonces, lo que quiero es mostrarles para qué es la plantilla. Y vamos a usar la plantilla para que vean qué pasa al usar una plantilla, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente cerrando acá, no pasa, ya cuando digo cerrar, ya existe la plantilla. Entonces me puedo ir, vamos a escoger al paciente, porque el paciente no lo hemos escogido. Entonces al señor Tester, Tony Tester. Volvemos a aclarar que vamos a irnos directamente a lo que le está a aplicar la plantilla. Vamos a asumir que este paciente ya se le hizo el desbloqueo, la terapia de Chromaplex, el Syncroplex y se hizo el pretest, ¿sí? Estamos partiendo de que esto ya se hizo a este paciente. Porque nos vamos a ir directamente a ver cómo se le aplica esta plantilla. Entonces me voy a análisis principal
y ya tengo que tener esa plantilla en mi generador. Entonces me voy acá y que aquí aparece, no le puse asterisco ni nada, esto se llama evaluación, debe estar por evaluación inicial. Aquí está, evaluación inicial Tony Tester, o sea, cuando yo construyo una plantilla, me queda de una vez en generador y la voy a aplicar. Cuando le doy clic para llamarla, me aparece lo que teníamos aquí, emociones diversas, alimentación, lo que generamos. Entonces, para eso son las plantillas, para poder hacer una evaluación o una investigación. Entonces, voy a aplicar esta plantilla. Yo puedo bajar acá de una vez, o sea, como es una plantilla, la bajo completa porque precisamente para eso son las plantillas, para poder aplicarlas de una sola vez, ¿sí? Y hacer una investigación específica en el paciente. Entonces aquí es, ¿quiere mirar algo sobre esto, doctor? ¿O simplemente lo...? Yo acostumbro sobre valor me paro. Sobre valor se para y le da clic y entonces le queda, claro. pero primero quito todo lo equilibrado. Sí. Sí. Sesiones, borrar conjunto. Bueno, tenemos esto en 6, borramos el conjunto de valor desencadenador y aquí podemos ver esto. Bueno, acuérdense una cosa, yo puedo irme acá a otra ventana para que esto lo vea de forma más amplia, ¿sí? Perdón, nombre del índice no. Hoy lo que no era, o vamos a mover esta. Listo, doctor. ¿Así le queda bien? Está perfecto. Bueno, entonces acordemos la otra parte, que es el nivel. Recordemos que de 0 a 3 estamos sobre lo físico, de 4 a 6 sobre lo emocional, de 7 a 9 sobre lo mental y de 9 a 12 sobre el plano espiritual o sobre la información. Entonces, tomemos el primero que nos dio menos 10. De entrada tengo que es una causa antigua o crónica. Entonces, si vamos viendo, menos 10 es crónico, lo de 9, menos 9, 5 es crónico, menos 9 es crónico, y las primeras que me están dando es posiblemente algo que pueda tener los camarones o algo de la alimentación. En emociones diversas es demasiado trabajo, en el esqueleto el dedo de pulgar, el meningococo, heptacloro, protectores de madera. Sigue siendo todo muy tóxico en este paciente. El amor no es para mí, está soltando o está dejando ir. La leucina es demasiado caro. La leche, recordemos que eso es un alimento para los terneros, no es un alimento para el ser humano. Miedos a los animales, en fin. Estamos viendo unas cosas que desde 6,5, 7, 7, 7, desde la mitad para abajo son cosas recientes, de la mitad hacia arriba son cosas viejas, y muchas relacionadas. Vacunación preventiva de meningococo está en número 1 sobre el área física, el camarón está en 3, el área física. Pero tóxicos o carga tóxica, el serio está en 12. Serio y vario están muy relacionados con medios de contraste. Entonces, posiblemente haya tenido un examen en algún momento, tuvo algún contacto, bueno o malo, sobre un medio de contraste y le dejó un problema emocional que actúa como una carga tóxica. Igual me podría salir que era la mamá, entonces que era una mamá tóxica, o alguna cosa, pero que está actuando ya a nivel de información más alto, casi que a nivel, para nosotros los que creemos en que hay otras vidas o hay reencarnación, podríamos entrar a preguntar un poquito a ver si fue de esta época o era una época anterior. Me faltó uno que es muy importante que pongamos siempre,
sobre... estoy con una memoria buenísima. Bueno, que nos quede una frase por si queremos montar después un tratamiento a distancia, para llamar el tratamiento Me Amo Firmemente, Louise Hay, por ejemplo. Luisa Hay. Pues sí. Igual podemos hacer el cambio. A ver, quiero hacer el ejercicio de cambiamos la plantilla. O sea, ahorita ya tenemos esto. Yo puedo guardar esto y voy a irme a afirmaciones. O sea, como este es Tony Tester, puedo volver a aplicarlo. Voy a grabar esto y voy a modificar la plantilla para que de una vez vean cómo se modifica una plantilla cuando ya está hecha. Bueno. ¿Algún otro comentario, doctor, sobre esta evaluación? Señorita. Bueno, entonces voy a grabarla 2018.06.11. Esta era la evaluación inicial. Sí quiero hacer... Señor. Hay los alimentos, hay muchos alimentos que le sale al paciente, pues está uno viendo un apavecino y le sale que anguila. Y el señor dice, pero no tengo ni idea qué ni nunca he comido. Pero es por semejanza. Algún alimento que pudiera tener semejanza en su consistencia. O sea, no es que... bueno. No necesariamente. Acordémonos que homeopatía, y estamos en un campo homeopático de información, maneja los semejantes. Si a mí me arde y me duele y me ponen como medicamento apis, o sea, veneno de abeja, pero a mí me arde y me duele porque me quemé con un fósforo, pues me están tratando con semejantes, o me picó una hormiga, me trato con semejantes. No tiene que ser exactamente el producto o la causa. Ya sí. Listo, gracias. Entonces me voy a grabar esto, me voy a ir nuevamente a la base de datos, a plantillas, busco la plantilla que generamos, que fue la evaluación, simplemente le doy emociones atrapadas, aquí dice evaluación inicial Tony Tester. Entonces el doctor dice, me gustaría colocar las afirmaciones. Entonces en las afirmaciones están las de Louise Hay. ¿Cuántas, doc? No, 2 o 3, para que nos quede alguno, y podemos poner las afirmaciones de Florence Place también. De Florence Place, aquí están, sí. Listo. De esas cuantas. 2. La idea es que nos quede siempre una afirmación para poder montar en los tratamientos a distancia un nombre. Un nombre. Bueno, vamos a hacer ese, o sea, como les reiteramos, estamos haciendo parte del tratamiento, pero me parece importante el ejercicio. Me voy otra vez al paciente, voy a irme a asistente de análisis porque el paciente no lo hemos cambiado, sigue siendo Tony Tester. Me voy a ir a análisis principal, vuelvo a llamar la plantilla, que es evaluación inicial Tony Tester. Fíjense que aquí ya me aparece afirmaciones de Florence y aquí en afirmaciones, aquí adentro están las de Louise Hay. Voy a volver a evaluarlo. Cuando yo tengo acá esto, puedo ahorrarme este paso, simplemente voy a mandar a evaluar. Entonces, y él de una vez me baja la información y me evalúa. Lo mismo, nos quedamos con sesiones, borrar conjunto de valor desencadenador. Y lo mismo, puedo irme aquí a mirar un poquito más grande el tema. Igual, por default, acuérdense que siempre nosotros lo mostramos organizado en orden alfabético por categoría, pero uno puede, dándole clic en cualquiera de los campos que necesite. Perdón, que no me está haciendo caso. Bueno, no importa. Cualquiera de los campos que necesite, si le doy clic en valor, me los organiza del más negativo al más positivo. Si le doy nuevamente clic en valor, o si no en nivel, también me los organiza por niveles o por las categorías. El doctor le gusta mirar del más negativo al más positivo, y en las afirmaciones le salió 2. Estoy dispuesto a recibir la abundancia de la vida y jubilosas ideas nuevas están circulando libremente en mi interior. Esta sería la siguiente evaluación. No sé si quiere hacer algún comentario, doctor. No, señora. Listo.
Entonces simplemente es para ver... Sí, perdón. Señor. Que independiente de que nos salieran igual, pues porque no tiene sentido, porque el aparato está en un paciente inventado, pero nos vuelve y nos sale carga tóxica. Si miramos, antes nos había salido por allá un camarón, ahora nos sale un crustáceo, o sea, de la misma familia, o venimos casi que nos empiezan a dar un resultado por lo menos muy parecido. Listo. Bueno, bueno. Entonces, simplemente como ejercicio lo voy a guardar. 2018.06.11, evaluación inicial 2. Bueno, lo que queríamos es el ejercicio sobre las plantillas, o sea, por eso nos fuimos acá y miramos el tema de plantillas. Entonces, era cómo se crean las plantillas. Entonces, eso es muy importante. Entonces ya vimos lo que es creación de la plantilla, cómo se usa una plantilla, y definitivamente, aunque se puede usar también en proyección, es más claro poderlas usar para el tema de evaluación, sea una evaluación específica de un paciente, eso es lo que está diciendo el doctor Uribe, que quiero investigar a Tony Tester, o sea, lo que yo les mostraba, por ejemplo, aquí hay temas generales como cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, en esta plantilla que es de cáncer de hígado, aquí se revisan células madre, detección de traumas, emociones, células, aquí también hay emociones diversas, emociones, hojas germinales, material fino anatómico, monocitos, microbiología, mira específicamente algunos temas. Entonces existen plantillas, o sea, el MARC viene con algunas plantillas que trae, pero ustedes pueden construir las plantillas que ustedes requieran. Esa es también la gran ventaja que tenemos. Ahora miremos un poco el tema de exportar la información. O sea, cuando yo quiero exportar información, mire, aquí hice un tema interesante. Ahora que me acuerdo, alguna vez hice exportar esto para la doctora Colmenares en su momento. Era decretos, difusión eréctil, emociones diversas, escucha tu cuerpo, esencias traumáticas de flores y llaves maestras. O sea, cuando uno quiere entregarle algo a alguien, voy a hacer el ejercicio, simplemente creo una nueva plantilla y voy a colocar exportar el doctor, le voy a mandar al doctor Uribe, por decir algo, ¿sí? Que él no tuviera algo y yo le dijera, doctor Uribe, le voy a mandar, aunque en realidad él es el que más me ha mandado. Por ejemplo, le voy a decir las frecuencias de Royal Rife, bueno, que son bastantes, bueno. Entonces, ¿qué le digo? Le voy a exportar, bueno, vamos a coger unas más chiquitas. Vamos a coger, no sé, adicciones, por ejemplo. Esta de adicciones, digo, le voy a exportar todo eso a él, que son 13 frecuencias aquí, y le voy a exportar los decretos del ADN, ¿dónde está eso? ADN, decretos del ADN, que son 25, va a decir que le voy a dejar las 25, y voy a ponerle las fuerzas oscuras, se las voy a mandar también. Entonces digamos que ese tiene 11, se los voy a mandar 11. O sea, esa plantilla la construí no para hacer una medición, sino para construir un paquete que le quiero compartir al doctor Uribe. Ya cuando he construido esto, ¿qué debo hacer? Debo decirle plantillas y voy a ir a exportar patrón, o sea, le voy a decir que voy a generar esa información. ¿Eso qué implica? Que si yo he creado cosas pues en la base de datos se van a crear, ¿sí? Todo lo que yo tenga acá, además de, entonces, ¿qué sucede? Voy a exportar el patrón. Entonces, ¿qué digo? Exportar patrón. Él aquí me dice, entonces, ¿cómo va a llamar? Se va a llamar exportar al doctor Uribe, se va a llamar así y lo va a dejar en la carpeta export. Y cuando yo le diga guardar, él me va a crear y me dice, los 52 índices se han exportado con éxito. Entonces, si voy a mirar y ver qué es lo que hay ahí, voy a ver donde está diciendo los 52 índices se han exportado con éxito, le doy OK. Y cuando voy a mirar en el export,
Entonces aquí son exportar para el doctor Uribe. ¿Sí ven? Aquí los acabo de crear. Hay dos archivos que son SCI y SC2, SC1 y SC2 que tienen fecha de hoy a las 18:39, o sea, a las 6:40. ¿Qué sucede? Yo cojo estos dos archivos por correo y le digo al doctor, ahí le mando esta información que me parece importante compartirla. El doctor Uribe entra e importa esa información a su base de datos. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy, muy importante, porque es la forma como ustedes intercambian, pues simplemente información con sus colegas. Bueno, y para el caso de importar, no voy a importar aquí nada porque ya todo lo he importado, pero les voy a mostrar cómo funciona. Y cuando me dice importar patrón, me dice haga una copia de seguridad de realizar la importación, desea continuar con la información. Si le digo que sí, él me va a aparecer acá una ventana donde me va a decir qué es lo que va a importar. Simplemente lo selecciono y le doy a abrir y él va a importar esa información a mi base de datos. O sea, los procesos son sencillos, hay que tener cuidado y saber qué es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, con eso terminaríamos el tema del ejercicio de las plantillas. ¿Tienen alguna pregunta, doctor Uribe, o algún comentario adicional? No, señora, que el equipo es una machera en el sentido que le deja a uno un campo de acción muy grande para cada paciente. Pues uno tiene la plantilla, pero puede preguntar más cosas fuera de lo que bajó en la plantilla. Entonces, a mí se me ocurre que quiero preguntar células madre y quiero preguntar escuchar a tu cuerpo. Tengo infinidad de cosas que yo puedo hacer en el momento del examen, no limitarme a un manejo preconcebido donde voy a tener una plantilla de diagnóstico, un portapapeles de tratamiento y lo que sale y punto. Yo puedo jugar con esto y se vuelve agradable si lo ve uno pues, con emoción, con amor, como jugando con responsabilidad, lógicamente, pero no hacerlo rígido el protocolo. Listo, doctor. Muchísimas gracias por los comentarios porque eso es también lo más importante. Si yo me devuelvo a la base de datos, vuelvo y les muestro con lo que viene la máquina, que son las 18.000 frecuencias, está de acá para abajo donde dice importación Bruscope. Perdón, discúlpenme. Entonces, si voy a ver en la base de datos, lo que viene es todo esto que viene de aquí para abajo, es con lo que viene en la máquina, ¿sí? Esto no se puede exportar, pero lo que está de aquí para arriba son temas que o se han hecho en Orgone, México, o algunos médicos las han hecho, como el doctor Uribe, muy querido, nos ha compartido plantillas que la vez pasada ya nos autorizó a compartirlas. Entonces el que esté interesado me dice y se las puedo enviar para que los puedan incluir en su base de datos. Entonces hay muchísima forma y cómo se crea información, eso lo vimos la vez pasada, cómo creo yo nueva información en la base de datos. Entonces, no siendo más por hoy terminamos nuestra sesión. Por hoy terminaríamos nuestra sesión. Les recuerdo que estas sesiones las estamos filmando, las estamos grabando, perdón, y yo las coloco disponibles para que ustedes puedan irlas consultando. La próxima sesión estaríamos hablando del clipboard, que también es una herramienta muy importante dentro del uso del MARS.